Hay registros que no existen, libros de cuentas que nunca se escribieron, y a veces los secretos más perturbadores de la historia de Estados Unidos no se esconden en lo que quedó documentado, sino en lo que fue borrado, de manera deliberada, de todo registro oficial. En una tarde húmeda de 1847, un hombre llamado Henry Prescott estaba de pie en el despacho de la plantación Riverstone, sosteniendo un libro de cuentas encuadernado en cuero que no debería haber existido. Era el capataz de la propiedad, un cargo que había ocupado durante 12 años, y le habían encargado catalogar los archivos de la plantación antes de una subasta. El dueño había muerto sin un heredero claro, y la finca estaba siendo liquidada para pagar deudas. Lo que Henry encontró le hizo temblar las manos. Un nombre aparecía en las cuentas de la casa durante 43 años consecutivos, registrado como propiedad, pero nunca vendido. Nunca transferido, nunca mencionado en ningún censo oficial. Una persona que, según todas las leyes y costumbres de la época, no debería haber existido de la manera en que existía. Las anotaciones eran meticulosas: pagos por ropa, comida, atención médica, observaciones cuidadosas escritas con una caligrafía que iba cambiando con las décadas, pero el nombre seguía siendo el mismo. Henry Prescott había trabajado con registros de plantaciones toda su vida. Entendía el lenguaje de la esclavitud, esa forma fría y clínica en la que los seres humanos eran reducidos a inventario. Pero esto era diferente. Era algo con lo que nunca se había encontrado. Era la prueba de un borrado deliberado y sistemático, de una persona escondida a plena vista, documentada y al mismo tiempo invisible, contada y a la vez no contada. Cerró el libro y se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. No habló de lo que había encontrado, al menos no de inmediato, pero la pregunta que lo perseguiría el resto de su vida ya había empezado a tomar forma en su mente. ¿Por qué toda una familia conspiraría para ocultar a alguien? ¿Y qué significaba que lo hubieran conseguido de una manera tan absoluta? Esta es la historia de lo que ocurre cuando un secreto se vuelve tan peligroso que mantenerlo vivo importa más que la persona a la que se refiere. Cuando sobrevivir significa existir en un espacio entre la vida y la muerte, entre propiedad y persona, entre lo documentado y lo borrado de forma intencional, cuando la reputación de una familia depende de la desaparición de alguien a quien asegura amar. Si alguna vez te has preguntado qué ocurrió de verdad en los rincones ocultos de las plantaciones estadounidenses, esas cosas que nunca entraron en los libros de historia, esos secretos que las familias protegieron hasta la muerte, quédate con nosotros. Estamos a punto de contarte la historia de alguien que fue borrada de manera tan completa que su mera existencia se convirtió en un crimen. La plantación se llamaba Riverstone, aunque los vecinos la conocían por otro nombre, un nombre susurrado en los barracones y jamás pronunciado en compañía respetable. Se extendía sobre 2.400 acres de fértiles tierras algodoneras en el distrito de Beaufort, en Carolina del Sur, a unas 30 millas de la costa. La casa principal había sido construida en 1789, una amplia estructura georgiana con columnas blancas y un porche envolvente, desde el que se veían campos que se perdían en el horizonte como un océano blanco. La tierra en sí misma tenía historia. Antes de que la familia Ashton la adquiriera, había pertenecido a un hombre llamado Cornelius Hartley, que había construido la estructura original, una modesta casa colonial que fue ampliada y refinada con el paso de las décadas. Hartley murió en 1789 y su viuda vendió la propiedad a Thomas Ashton, un comerciante de Charleston que había hecho fortuna en el tráfico de esclavos antes de decidir invertir en tierras y producción agrícola. La familia propietaria de Riverstone era la familia Ashton. No era rica según los estándares de los grandes comerciantes de Charleston, pero sí acomodada, respetable, de ese tipo de familias que iban a la iglesia los domingos, servían en comités locales y mantenían la apariencia de virtud cristiana que resultaba esencial para su posición dentro de la comunidad. Eran de esa clase de personas que se consideraban razonables, incluso ilustradas. No se veían a sí mismas como crueles. Se consideraban prácticas, necesarias, herederas legítimas de un sistema que, según creían, Dios mismo había ordenado. Para 1804,
Cuando nuestra historia comienza de verdad, Riverstone llevaba 15 años en manos de la familia Ashton. El patriarca era un hombre llamado Thomas Ashton, de 53 años, con el rostro curtido de alguien que pasaba sus días vigilando personalmente sus propiedades, en vez de delegar en otros. Tenía una esposa, Catherine, 20 años menor que él, que le había dado 3 hijos, Margaret, de 18 años, James, de 16, y William, de 12. Catherine Ashton era una mujer de inteligencia notable y buena educación. Había sido criada en una familia adinerada de Charleston y había recibido una formación poco común para las mujeres de su época. Hablaba francés, tocaba el piano, había leído mucho de literatura y filosofía, pero también había sido educada para comprender su lugar en el mundo, para ser una esposa obediente, una madre correcta y una guardiana de la reputación familiar. Esos 2 rasgos de su carácter, su inteligencia y su obediencia, entrarían en conflicto directo en los años siguientes. Thomas Ashton era un hombre lleno de contradicciones. Era conocido como un administrador justo de sus tierras y, sin embargo, también era capaz de una crueldad extraordinaria cuando sentía que su autoridad era desafiada. Era religioso, asistía con regularidad a la iglesia y contribuía generosamente a la parroquia. Y aún así, no veía contradicción alguna entre su fe cristiana y la posesión de seres humanos. Era un hombre que creía en el orden, en la jerarquía, en la disposición natural del mundo. Y también era un hombre dispuesto a llegar muy lejos para preservar ese orden cuando se sentía amenazado. La casa también incluía personas esclavizadas. Los registros muestran que, en 1804, Riverstone mantenía aproximadamente 87 personas en cautiverio. Eso no era inusual para una plantación de ese tamaño. Lo inusual fue lo que sucedió después. En la primavera de 1804, llegó a Riverstone una mujer llamada Lydia. Los registros la describen simplemente como comprada a un comerciante de Charleston. Estado bueno, edad aproximada, 22 años. Fue asignada al trabajo doméstico en la casa principal: cocinar, limpiar, lavar. Sus manos prepararían las comidas de la familia. Su trabajo mantendría los espacios en los que ellos vivían. Estaría presente en sus momentos más íntimos y, sin embargo, sería invisible para ellos. Rutina, nada extraordinario. Pero Lydia no estaba sola, estaba embarazada. Ese hecho no aparece en ninguna parte de los registros oficiales. No hay mención en las cuentas de la casa, ni anotación en el libro del capataz, ni referencia en el censo que se levantaría al año siguiente. Y, sin embargo, en los diarios privados de Catherine Ashton, documentos que no serían descubiertos hasta 1923, más de un siglo después, aparecen entradas cuidadosas y deliberadas que cuentan otra historia. Lydia ha sido traída a la casa, escribió Catherine en mayo de 1804. Thomas insiste en la discreción. El niño nacerá en verano. Hemos acordado ciertos arreglos. Confieso que no entiendo del todo lo que se espera de mí, pero he aprendido que las preguntas no son bienvenidas en asuntos como este. Catherine no especificó cuáles eran esos arreglos, pero las implicaciones resultaban claras para cualquiera que leyera entre líneas su lenguaje prudente y codificado. Algo había ocurrido, algo que exigía secreto, algo que involucraba a un hombre de la casa y a una mujer que había sido comprada específicamente para resolver un problema que no podía pronunciarse en voz alta. Lydia dio a luz en una noche sofocante de julio de 1804. La criatura fue una niña. Según los escasos detalles del diario de Catherine, el parto fue difícil. Hubo complicaciones. Mandaron llamar a un médico, un hombre llamado Hargrove, que vivía en el pueblo más cercano, a unas 8 millas de distancia. El doctor Hargrove llegó ya entrada la noche, con el caballo cubierto de espuma por la dureza del trayecto. Era un hombre de unos 60 años, con el porte de quien ha visto mucho en la vida y ha aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Lo llevaron a la cabaña situada detrás del huerto de la cocina, donde Lydia había sido trasladada días antes. Catherine estaba allí. También estaba Ruth, una partera que llevaba muchos años con la familia. Y Thomas Ashton estaba presente, de pie en las sombras del cuarto,
observando. El parto se prolongó durante toda la noche. La niña venía de nalgas. El trabajo fue largo. Hubo momentos en los que parecía que tanto la madre como la hija podían perderse, pero Lydia era fuerte, resistió, y cuando amaneció sobre los campos de Riverstone, una niña tomó su primer aliento. El doctor Hargrove examinó a la recién nacida con atención. Miró su piel, sus rasgos, esas señales sutiles que le dirían lo que necesitaba saber. No dijo nada. No hacía falta. La apariencia de la niña contaba la historia que todos los presentes en la habitación ya conocían. A la niña le dieron un nombre, Rose, pero no fue registrada, no apareció en ningún inventario, no fue mencionada en ninguna capacidad oficial. Simplemente existía en el espacio entre el mundo documentado y el oculto. Lo que ocurrió en las horas y los días posteriores al nacimiento de Rose fue el comienzo de un arreglo que definiría los siguientes 43 años de su vida. Thomas Ashton tomó una decisión que ataría a toda su familia a un secreto, una decisión que requeriría la participación activa de todos en Riverstone, de las personas esclavizadas que trabajaban allí, de los miembros blancos de la familia, de los capataces, de los vecinos que pudieran notar inconsistencias. La decisión fue esta: Rose sería escondida, no asesinada, no vendida, no reconocida, simplemente escondida a plena vista durante todo el tiempo que hiciera falta. Las entradas del diario de Catherine se vuelven más frecuentes después del nacimiento de Rose. También se vuelven más inquietas. Thomas ha dejado clara su postura, escribió en agosto. La niña permanecerá aquí, será criada como parte de la casa, pero su condición deberá seguir siendo ambigua. Él dice que es lo mejor para todos. No entiendo del todo su razonamiento, pero he aprendido a no cuestionarlo en asuntos así. Tiene una manera de dejar claro que hay conversaciones que no deben continuar. Para septiembre, el tono de Catherine había cambiado otra vez. Hay en él una nota de resignación, pero también algo más, algo que podría describirse como complicidad, o quizá algo todavía más oscuro, la lenta erosión de la resistencia moral bajo el peso del compromiso diario. Lydia ha sido trasladada a la cabaña detrás del huerto. Rose permanece con ella. El arreglo es manejable. Los sirvientes saben que no deben hablar de esto. Thomas se ha asegurado de ello. No sé qué les dijo, pero hay una cualidad de miedo en su silencio que sugiere que dejó muy claras las consecuencias de cualquier indiscreción. He dicho a los niños que no debemos decir nada. Margaret lo entiende. Tiene edad suficiente para comprender estas cosas. También tiene edad suficiente para entender las consecuencias de hablar. A James y a William simplemente se les ha dicho que Lydia ha recibido tareas especiales y que Rose no debe ser mencionada a nadie fuera de la casa. Todavía son lo bastante pequeños como para aceptarlo sin preguntas. Por ahora, lo que queda claro, leyendo entre líneas el lenguaje cuidadoso de Catherine, es que Thomas Ashton había tomado una decisión que exigía la complicidad de todos los que lo rodeaban. El personal de la casa debía ser manejado con cuidado. A los nuevos sirvientes había que iniciarlos en el secreto o mantenerlos alejados de las zonas de la plantación donde Rose pudiera ser vista. A los capataces había que ordenarles que ignoraran ciertas inconsistencias en las cuentas. A los vecinos había que ofrecerles explicaciones plausibles sobre por qué a veces se veía a una muchacha en los jardines o en los senderos de la plantación, sin que jamás fuera mencionada en ninguna capacidad oficial. Thomas Ashton manejó todo esto con una combinación de dinero e intimidación. A quienes podían ser considerados de confianza se les recompensaba. A quienes hacían demasiadas preguntas se les apartaba, se les vendía, se les transfería o simplemente se les despedía. Con el tiempo, entre la gente que trabajaba en Riverstone, se desarrolló una especie de entendimiento. Había algo de lo que no se debía hablar. Había una muchacha a la que no se debía reconocer. Había preguntas que no se debían hacer. El silencio que rodeaba a Rose no era el silencio de la ignorancia, era el silencio de la complicidad, era el silencio de personas que conocían la verdad, pero habían aprendido que decirla tendría consecuencias que no podían permitirse. Para entender por qué Thomas Ashton tomaría una decisión semejante, debemos entender quién era el padre de Rose. El diario de Catherine no lo nombra de manera directa, pero las pistas están ahí, dispersas entre sus entradas como migas de pan
dejadas a propósito para que alguien las siguiera. Thomas dice que el asunto está resuelto. Escribió en octubre de 1804. Ha hablado con el hombre en cuestión. No habrá más complicaciones. La niña será mantenida. Eso es todo lo que hace falta decir. Se me ha indicado que no pregunte más. Se me ha indicado que no hable del asunto con nadie. Se me ha indicado que actúe como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. Empiezo a entender que la instrucción y el silencio son las herramientas principales con las que Thomas mantiene el orden en esta casa. Ese hombre nunca fue nombrado, pero los historiadores que estudiaron los papeles de la familia Ashton han hecho conjeturas fundamentadas. El candidato más probable era un hombre llamado Richard Ashton, el hermano menor de Thomas, que vivía en Riverstone y administraba las operaciones diarias de la plantación. Richard Ashton tenía 30 años en 1804, no estaba casado, y en la comunidad era conocido como un hombre de apetitos. Hay indicios en varios documentos, quejas de vecinos, referencias en cartas, menciones indirectas en los diarios de otras esposas de plantadores, que sugieren que Richard tenía reputación de tomarse libertades con las mujeres esclavizadas de la plantación. Una carta escrita por una vecina llamada Eleanor Hartwell a su hermana en Charleston contiene un pasaje especialmente revelador. He observado que la plantación Ashton parece tener una tasa de complicaciones más alta de lo habitual para una finca de este tamaño. Una se pregunta por el carácter moral de los hombres que supervisan tales asuntos. No deseo hablar mal de mis vecinos, pero hay ciertos comportamientos que sugieren falta de la debida contención. Si Richard era realmente el padre de Rose, entonces Thomas Ashton enfrentaba un problema a la vez personal y práctico. Su hermano había engendrado una hija con una mujer esclavizada. A los ojos de la ley, esa niña era propiedad de Thomas Ashton, puesto que Lydia le pertenecía a él. Pero la niña también era sangre de Richard, sangre de un hombre blanco, sangre de la familia Ashton. Eso creó una situación profundamente incómoda para todos los implicados. Si la niña era vendida, sería vendida como propiedad, pero llevaría sangre Ashton al mundo. Si se quedaba, sería un recordatorio constante y visible de la transgresión de Richard y de la complicidad de Thomas al encubrirla. Si era reconocida, la reputación de la familia quedaría destruida. Si era asesinada, la familia se convertiría en una familia de asesinos. La solución ideada por Thomas Ashton fue elegante en su crueldad. Rose no sería ni vendida ni liberada. Simplemente dejaría de existir oficialmente. Viviría en Riverstone, pero no sería contada, ni en el censo, ni en el inventario, ni en ningún registro oficial. Sería un fantasma. Las entradas del diario de Catherine sugieren que este arreglo no fue tomado a la ligera. Hay indicios de discusiones entre Thomas y Richard. También hay señales de que la propia Catherine tenía reservas. He oído voces alzadas procedentes del despacho de Thomas. Escribió en noviembre de 1804. No sé de qué se está hablando, pero puedo oír la voz de Richard, enfadada y a la defensiva. La voz de Thomas es fría, controlada. Cuando Richard sale, tiene el rostro enrojecido por la ira, pero no dice nada. No mira a nadie a los ojos. Entiendo que se ha alcanzado algún tipo de acuerdo, aunque no sé cuál es. No pregunto. He aprendido que hacer preguntas no es bien recibido. En otra entrada escrita unas semanas más tarde, la ambivalencia de Catherine se vuelve aún más explícita. No apruebo este curso de acción, pero entiendo que Thomas cree que es la única manera de preservar la reputación de la familia. He accedido a guardar silencio. He hecho que los niños prometan guardar silencio. ¿Qué otra opción tenemos? Si hablara, si me negara a participar en este arreglo, ¿qué ocurriría? ¿Me echaría Thomas de la casa? ¿Me haría internar en un manicomio? ¿Simplemente se aseguraría de que nadie me creyera? He visto lo que les ocurre a las mujeres que desafían la autoridad de sus maridos. Las he visto aisladas, desacreditadas, destruidas, y por eso permanezco en silencio. Y al permanecer en silencio, me vuelvo cómplice. Esta última entrada es especialmente reveladora. Muestra la conciencia que Catherine tiene de su propia concesión moral. Entiende lo que está haciendo. Entiende que su silencio es una forma de participación. Entiende que está ayudando a borrar del mundo a un ser humano. Y aún así lo hace, porque la alternativa, hablar,
Resistirse le costaría todo. Esa es la tragedia que está en el corazón de esta historia. No es solo la tragedia del borrado de Rose, es la tragedia de la complicidad de Catherine. Es la tragedia de una mujer inteligente y con conciencia que se encuentra atrapada en un sistema que solo le ofrece dos opciones: participar en el mal o ser destruida por él. A medida que Rose fue creciendo, el secreto se volvió más difícil de sostener. Era una niña. Los niños son visibles, hacen ruido, hacen preguntas, interactúan con otras personas. Mantener oculta su existencia exigía vigilancia constante y la cooperación de todos en Riverstone. El personal de la casa debía ser manejado con cuidado. A los nuevos sirvientes había que iniciarlos en el secreto o mantenerlos alejados de las zonas de la plantación donde Rose pudiera ser vista. A los capataces había que ordenarles que ignoraran ciertas inconsistencias en las cuentas. A los vecinos había que darles explicaciones plausibles sobre por qué una joven era vista a veces en los jardines o en los caminos de la plantación, pero nunca mencionada de manera oficial. Thomas Ashton manejó esto con una combinación de dinero e intimidación. A quienes podían ser considerados de confianza, se les recompensaba. A quienes hacían demasiadas preguntas, se les apartaba, se les vendía, se les transfería o simplemente se les despedía. Con el tiempo, entre la gente que trabajaba en Riverstone, se desarrolló una especie de entendimiento. Había algo de lo que no se debía hablar. Había una muchacha a la que no se debía reconocer. Había preguntas que no se debían hacer. El silencio que rodeaba a Rose no era el silencio de la ignorancia, era el silencio de la complicidad. Era el silencio de personas que conocían la verdad, pero habían aprendido que decirla tendría consecuencias que no podían permitirse. El diario de Catherine sugiere que ella se convirtió en la principal administradora de ese secreto. A medida que Rose crecía, Catherine asumió el papel de maestra. Le enseñó a leer, le enseñó a coser, le enseñó las habilidades que necesitaría una joven de su posición, aunque la posición de Rose era algo que nunca podría definirse con claridad. Rose es extraordinariamente inteligente, escribió Catherine en 1810, cuando Rose tenía 6 años. Quizá más inteligente de lo que era Margaret a esa misma edad. Aprende rápido, hace preguntas reflexivas. A veces olvido por un momento lo que ella es, y entonces lo recuerdo, y siento una tristeza terrible que no sé explicar del todo. A veces me pregunto si esto es lo que se siente como culpa. Me pregunto si esta tristeza me abandonará alguna vez. La educación que Catherine le dio a Rose era inusual. Era la educación de una joven de calidad, el tipo de formación que prepararía a una muchacha para una vida de refinamiento y posición social. Pero Rose jamás podría usar esa educación. Nunca podría asistir a un baile. Nunca podría casarse. Nunca podría moverse por la sociedad como la mujer educada en la que se estaba convirtiendo. Catherine parecía entender esa contradicción. Las entradas de su diario sugieren que era consciente de la crueldad de lo que estaba haciendo. Educar a Rose, refinarla, prepararla para una vida que nunca se le permitiría vivir. Le he enseñado francés, escribió Catherine en 1812. Tiene un don para los idiomas. Habla con un acento casi perfecto. También le he enseñado a tocar el piano. Tiene un talento natural para la música. Sus dedos son largos y elegantes, y posee una comprensión intuitiva de la melodía y la armonía. A veces, por las noches, la oigo tocar en la cabaña donde vive con su madre. La música es hermosa, también es desgarradora, porque sé que nunca podrá tocar en un salón, nunca podrá actuar ante un público, nunca podrá usar esos dones de una forma que tenga consecuencias reales. Para 1815, Rose tenía 11 años. Había vivido toda su vida en Riverstone. Nunca había salido de la plantación. Nunca había estado a más de unas pocas millas de ella. Nunca había ido al pueblo. Nunca había asistido a la escuela. Nunca había ido a la iglesia. Nunca había estado en ningún lugar público donde pudiera ser vista y donde pudieran surgir preguntas. Su mundo quedaba limitado a la cabaña donde vivía con su madre, a los jardines por los que se le permitía caminar a determinadas horas y a las habitaciones privadas de la casa principal donde Catherine la instruía. Sabía, por supuesto, que era diferente. Sabía que no debía ser vista. Sabía que había reglas que se aplicaban a ella y que no se aplicaban a los demás. Pero la verdadera magnitud de su situación, el hecho de que no existía oficialmente,
de que no tenía estatus legal, de que no era ni esclava ni libre. Era algo que no podía comprender del todo. Las entradas del diario de Catherine de este período sugieren que Rose hacía preguntas sobre su condición, preguntas que a Catherine le resultaban difíciles de responder. Hoy me preguntó ¿por qué no podía ir al pueblo con Margaret?, escribió Catherine en 1815. Me preguntó por qué no podía ir a la iglesia. Me preguntó por qué su nombre no aparecía en la Biblia familiar. Le dije que era algo complicado, que era por su propia protección, que tal vez algún día las cosas serían distintas. No sé si me creyó, no sé si yo misma me creo. La verdad es que no tengo respuestas para ella. La verdad es que he creado una situación en la que no existen respuestas buenas, solo hay mentiras, evasivas, y la esperanza de que no haga demasiadas preguntas. En otra entrada escrita unos meses más tarde, la frustración y la culpa de Catherine se vuelven todavía más visibles. Ha empezado a preguntar por su madre, escribió Catherine. Quiere saber quién es su padre. Quiere saber por qué es distinta de los otros niños. Quiere saber por qué debe esconderse. Son preguntas razonables. Son las preguntas que haría cualquier niña, y yo no tengo respuestas para ella. O, mejor dicho, sí las tengo, pero son respuestas que no puedo darle, porque la verdad la destruiría, o destruiría a la familia, o ambas cosas a la vez, y así continúo mintiendo, continúo esquivando, continúo fingiendo que esta situación es normal, que es aceptable, que es cualquier cosa menos un profundo error moral. La educación que Catherine le dio a Rose continuó durante la adolescencia. Cuando Rose cumplió 18 años, hablaba francés con fluidez, tocaba el piano con soltura, era hábil con la costura y tenía conocimientos de literatura, historia y filosofía. Era, en todos los sentidos salvo el legal, una joven de buena familia. Pero también era una prisionera dentro de una jaula dorada, confinada a los terrenos de Riverstone, incapaz de abrirse paso por el mundo, como la mujer instruida en la que se había convertido. Las entradas del diario de Catherine de este período están llenas de una conciencia dolorosa de esa contradicción. He creado un monstruo, escribió en 1820, cuando Rose tenía 16 años. No Rose no es un monstruo. He creado una situación monstruosa. He educado a una joven para una vida que jamás podrá vivir. Le he dado las herramientas para comprender su propia opresión. Le he enseñado a pensar, a preguntar, a aspirar, y luego la he encerrado, incapaz de usar ninguno de esos dones. A veces me pregunto si no habría sido más misericordioso dejarla en la ignorancia. A veces me pregunto si mi educación no es una forma de tortura. A veces me pregunto si soy una buena mujer que ha hecho algo terrible, o una mujer terrible que se ha convencido a sí misma de que es buena. En 1820, algo cambió en Riverstone. Thomas Ashton murió. Tenía 79 años. Su muerte no fue inesperada. Su salud llevaba años deteriorándose, pero su muerte provocó una crisis que se había estado gestando durante 16 años. Se leyó el testamento. La plantación debía dividirse entre sus hijos. Margaret se había casado y se había marchado. James había asumido la administración de la plantación. William se había trasladado a Charleston para seguir una carrera en leyes. Catherine recibiría sustento, pero no control sobre la propiedad. La cuestión de Rose, la muchacha que no existía, no fue mencionada en el testamento. Thomas Ashton no había dejado ninguna disposición para ella. No había dejado ninguna instrucción sobre lo que debía ocurrir con ella después de su muerte. Las entradas del diario de Catherine en este período son frenéticas. Hay una sensación de pánico, de una situación que se precipita fuera de control. Thomas ya no está, escribió poco después del funeral, y con él ha desaparecido la única persona que comprendía de verdad la necesidad de nuestro arreglo. James no lo aprueba, lo ha dejado claro. Dice que la situación es insostenible. Dice que hay que ocuparse de Rose. Usa esa expresión, ocuparse de Rose, como si fuera un problema que resolver, y no una persona que considerar. He intentado explicarle que Rose es su hermana, que es familia, que tenemos una responsabilidad con ella. Me ha mirado como si yo estuviera loca. Ha dicho que Rose no es su hermana, que no es familia, que es una complicación creada por nuestro padre, y que ahora nos corresponde resolver. James Ashton era ahora el dueño de Riverstone. Tenía 36 años. Había crecido con Rose en la plantación,
pero nunca aprobó el arreglo que su padre había impuesto. Lo veía como una carga, como un peligro, como un secreto capaz de destruir a la familia si alguna vez salía a la luz. James era un hombre de su tiempo. Creía en el orden natural de las cosas. Creía que algunas personas estaban destinadas a ser esclavas y otras a ser libres. Creía que la mezcla de razas era una abominación y creía que la mejor forma de tratar esas abominaciones era apartarlas de la vista. James me ha exigido que tome una decisión, escribió Catherine en 1821. Dice que Rose no puede permanecer aquí para siempre. Dice que es solo cuestión de tiempo antes de que alguien descubra la verdad. Dice que debemos reconocerla oficialmente o apartarla. No quiere decir qué significa apartarla, pero yo entiendo lo que insinúa. Está sugiriendo que la vendamos, que la enviemos lejos, que la borremos de nuestras vidas tan completamente como la hemos borrado de los registros oficiales. Catherine estaba ya cerca de los 70 años. Había pasado los últimos 17 años de su vida administrando el secreto de la existencia de Rose. Ese peso la había desgastado. Su salud empeoraba. No tenía fuerzas para enfrentarse a James, pero tampoco podía obligarse a hacer lo que James proponía. En lugar de eso, hizo algo que tendría consecuencias profundas. Llegó a un acuerdo con su hijo. He hablado con James, escribió en 1822. Le he propuesto un compromiso. Rose permanecerá en Riverstone, pero su situación será formalizada. Será incluida en las cuentas de la casa como sirvienta, no como propiedad, sino como empleada pagada. Es algo irregular, pero no imposible. Existen precedentes para arreglos de esta clase. A veces, personas libres de color trabajan en hogares blancos. Si alguien pregunta, diremos que Rose es una pariente lejana, una familiar pobre acogida por la familia. No es una solución perfecta, pero es mejor que las alternativas. James aceptó este arreglo, aunque el diario de Catherine sugiere que lo hizo de mala gana. Ha aceptado, escribió Catherine, pero puedo ver el resentimiento en sus ojos. Cree que me estoy dejando llevar por el sentimentalismo, que permito que mis sentimientos por Rose nublen mi juicio. Tal vez tenga razón, pero no puedo hacer lo que me estaba pidiendo. No puedo condenarla a ese destino. No puedo venderla como si fuera un mueble. No puedo borrarla del mundo de esa manera definitiva e irreversible. Y así, le he comprado tiempo. Le he conseguido una prórroga, pero sé que es solo temporal. Sé que, cuando yo falte, James hará lo que siempre ha querido hacer. La apartará. Resolverá el problema que creó nuestro padre. El compromiso que Catherine había negociado se mantuvo durante algún tiempo. Rose fue incluida en las cuentas de la casa como sirvienta. Se le pagaba un pequeño salario, dinero que no tenía manera de gastar porque jamás abandonaba la plantación. Se le dio una nueva condición, una nueva identidad. Ya no era un fantasma, era una persona. Al menos sobre el papel, pero el secreto se volvía cada vez más difícil de sostener. Rose tenía ya 18 años. Ya no era una niña a la que se pudiera esconder. Era una joven, y había empezado a hacer preguntas que Catherine no podía responder. Rose me ha preguntado por su futuro, escribió Catherine en 1824. Me ha preguntado qué será de ella cuando yo falte. Me ha preguntado si alguna vez será libre. Me ha preguntado si alguna vez podrá irse de Riverstone. Me ha preguntado si hay alguien en el mundo que sepa quién es. No tengo respuestas para ella. Le he dicho que hablaremos de ello cuando sea mayor, pero temo estar solo retrasando lo inevitable. Temo estar permitiéndole esperar algo que nunca llegará. Temo estar siendo cruel en mi bondad. Catherine murió en 1825. Tenía 78 años. Con su muerte, desapareció la principal persona que había defendido la protección de Rose. Murió en una fría mañana de febrero, tras una breve enfermedad. La familia se reunió junto a su cama. Margaret vino desde su casa en Charleston. James estaba allí, por supuesto. William llegó desde la ciudad, y Rose también estaba allí, aunque permanecía en las sombras, al borde de la habitación, no del todo parte de la familia, y sin embargo, indudablemente presente. Las últimas palabras de Catherine, según el diario que había mantenido oculto durante todos esos años, fueron dirigidas a Rose. Tú eres real, dijo. No importa lo que te diga nadie, no importa lo que digan los registros. Tú eres real, eres una persona, importas. Recuérdalo. Después de la muerte de Catherine, Margaret encontró sus diarios, los leyó, y luego tomó una decisión que sorprendería a todos los que la conocían. Margaret Ashton
Era una mujer de su tiempo. Se había casado con un plantador adinerado y se había trasladado a Charleston. Había cumplido con todas las expectativas de su posición. Había sido una esposa hermosa, una madre adecuada, una guardiana de la reputación familiar. Pero también era hija de Catherine y había heredado de su madre algo que no podía ser silenciado del todo: una conciencia. Margaret fue a ver a James. Le dijo que había leído los diarios de su madre. Le dijo que entendía lo que se había hecho. Y le dijo que no le permitiría hacer lo que estaba planeando. «No te permitiré venderla», dijo Margaret, según una carta que más tarde escribió a William. «No te permitiré borrarla. No te permitiré hacerle lo que has querido hacerle desde la muerte de nuestro padre. Si intentas hacerlo, me aseguraré de que el mundo entero conozca la verdad sobre Rose. Me aseguraré de que el mundo entero sepa lo que hizo nuestro padre, lo que has hecho tú, lo que hemos hecho todos. Destruiré la reputación de la familia. Destruiré tu posición en la sociedad. Haré todo lo que sea necesario para protegerla». James quedó atónito. No esperaba que su hermana adoptara una postura semejante. Había supuesto que Margaret, como la mayoría de las mujeres de su clase, aceptaría la necesidad del arreglo y seguiría adelante. Pero Margaret hablaba en serio, y James, con toda su crueldad, no era un necio. Comprendió que Margaret decía la verdad. Comprendió que ella tenía el poder de destruirlo. Y así, una vez más, se alcanzó un compromiso. Rose sería enviada lejos, pero no para ser vendida ni destruida. Sería enviada a vivir con una pariente lejana en Georgia. Aquella pariente era una mujer llamada Eleanor Hartwell, que vivía en una pequeña finca cerca de Augusta. Eleanor era viuda, no tenía hijos y necesitaba ayuda en la casa. El arreglo fue presentado como un simple acuerdo de trabajo. Rose trabajaría para Eleanor a cambio de alojamiento y comida. Pero la realidad era más compleja. James Ashton había desterrado, en esencia, a su media hermana, aunque nadie tenía permitido reconocer esa relación, con el fin de apartarla de Riverstone. La había enviado lejos para asegurarse de que no se convirtiera en un problema, de que no hiciera preguntas inconvenientes, de que no pusiera en peligro la reputación de la familia. Rose tenía 21 años cuando dejó Riverstone. Había pasado toda su vida en aquella plantación. Nunca había estado a más de unas pocas millas de ella. Nunca había ido a una ciudad. Nunca había conversado con nadie fuera de la familia Ashton y del personal de la casa. Nunca había conocido la libertad, aunque había sido educada para una vida que solo la libertad habría hecho posible. Le dieron una carta de presentación escrita por Margaret. La carta estaba redactada con mucho cuidado. No explicaba quién era Rose, no mencionaba su origen. Simplemente decía que Rose era una joven de buen carácter y educación, y que Eleanor la encontraría una valiosa incorporación para su hogar. Eleanor Hartwell recibió la carta con cierta sorpresa. Esperaba una simple muchacha de servicio. En cambio, se encontró con una joven que sabía leer y escribir, que hablaba francés, que tocaba el piano y que entendía de literatura y filosofía. «La muchacha que Margaret me ha enviado es realmente extraordinaria», escribió Eleanor a una amiga en 1826. «Es callada, casi retraída, pero hay en sus ojos una inteligencia que sugiere una historia más compleja que la que me contaron. No la he presionado para que dé explicaciones. Parece que se espera discreción, pero confieso que siento curiosidad por sus orígenes. Hay algo en ella que sugiere una vida vivida en la sombra, algo que sugiere una historia que no puede contarse». En los años siguientes, Rose se volvió indispensable en la casa de Eleanor. Dirigía el servicio doméstico, llevaba las cuentas, organizaba el funcionamiento de la finca. Se convirtió, en muchos sentidos, en el corazón del hogar de Eleanor. Eleanor Hartwell era una mujer de recursos considerables. Su difunto esposo le había dejado una propiedad importante y ella la administró bien. También era una mujer de pensamiento progresista, algo poco común en su tiempo y en su lugar. Había mantenido correspondencia con abolicionistas. Había dado refugio a esclavos fugitivos en su propiedad. Había dejado claro, de maneras sutiles pero inconfundibles, que no aprobaba la institución de la esclavitud. Fue en ese entorno donde Rose empezó a sanar. No del todo. Las heridas de su infancia nunca podrían cerrarse por completo, pero comenzó a entender que existía un mundo más allá de Riverstone, que había personas que no aceptaban el orden natural en el que le habían enseñado a creer, que existían posibilidades para una vida distinta. La finca de Eleanor era pequeña,
apenas unas 200 acres. Se trabajaba principalmente con mano de obra esclavizada, aunque Eleanor también empleaba a varios trabajadores libres, entre ellos un hombre llamado Samuel, que dirigía las operaciones diarias de la finca. Samuel era un hombre libre de color, instruido y reflexivo. Había nacido libre en Filadelfia, hijo de una mujer negra libre, y de un hombre blanco que había reconocido su paternidad y pagado su educación. Había ido a Georgia para escapar del prejuicio del norte, en busca de un lugar donde pudiera construirse una vida. Había encontrado trabajo en la finca de Eleanor y se había ganado su respeto por su competencia y su integridad. Las pruebas sugieren que Rose y Samuel desarrollaron un vínculo. No era una relación amorosa, al menos no en el sentido convencional, pero sí una conexión profunda. Samuel era un hombre que entendía lo que significa existir en los márgenes de la sociedad. Entendía lo que significa ser invisible, ser excluido de una participación plena en el mundo, ser definido por categorías que no alcanzan a abarcar la totalidad de una persona. He observado que Rose y Samuel pasan bastante tiempo juntos, escribió Eleanor en 1829. Hablan de libros, hablan de filosofía, hablan de la naturaleza de la libertad y de la posibilidad de justicia en un mundo construido sobre la injusticia. Creo que han desarrollado una amistad genuina. No lo desapruebo. De hecho, me resulta conmovedor. Ambos son, a su manera, almas aisladas. Han encontrado el uno en el otro una compañía que sospecho que antes no habían conocido. Samuel le enseñó a Rose el mundo que existía más allá de la plantación. Le habló del movimiento abolicionista, le habló de las comunidades negras libres del norte. Le enseñó que había personas luchando contra el sistema que la había creado, que había personas que creían que la esclavitud era injusta, que había personas que creían que ella merecía ser libre. Nunca he conocido a nadie como Samuel, le dijo Rose a Eleanor una noche. Según el diario de Eleanor, habla de la libertad como si fuera algo posible, como si fuera algo que yo pudiera alcanzar de verdad. He pasado toda mi vida oyendo que no existo, que no tengo estatus, que no tengo derechos, y ahora él me está diciendo que puedo ser libre, que puedo reclamar mi propia vida. No sé si le creo, pero quiero creerle. Quiero creer que existe algo más que esto. Eleanor alentó esa amistad. Entendía que Rose necesitaba ver posibilidades más allá del mundo estrecho al que había sido reducida. Entendía que Rose necesitaba saber que había personas que la veían como un ser humano completo, no como una complicación o un problema por resolver. «Eres una mujer extraordinaria», le dijo Eleanor a Rose un día. «Has sido tratada de forma atroz, te han negado todo lo que mereces, y aún así has conservado tu dignidad, has conservado tu inteligencia, has conservado tu capacidad de bondad y compasión. Esa es una forma de libertad que nadie puede arrebatarte. Esa es una forma de libertad que ya has conquistado». Para 1830, Rose tenía 26 años. Llevaba 4 años en la finca de Eleanor. Allí había construido una vida. Tenía amistades, tenía un propósito. De algún modo, se había vuelto libre. Pero el pasado no había terminado con ella. En 1830, murió James Ashton. Tenía 46 años. Nunca se había casado. No tenía hijos. Su testamento dejó Riverstone a su hermano menor, William, que se había convertido en un abogado exitoso en Charleston. William Ashton no era como su hermano. Su pensamiento era más progresista. Había sido influido por las corrientes intelectuales de su tiempo, por el creciente movimiento abolicionista, por los argumentos filosóficos sobre los derechos humanos y la dignidad. Había leído a los grandes pensadores de su época. Había llegado a creer que la esclavitud era un mal moral, y había llegado a creer que su propia familia había participado en ese mal. Cuando William tomó el control de Riverstone, una de las primeras cosas que hizo fue examinar las cuentas de la casa. Y fue entonces cuando descubrió la verdad sobre Rose. Los registros estaban allí, ocultos a plena vista. Una muchacha incluida como sirvienta durante los 8 años anteriores. Una muchacha que había cobrado un salario, pero que nunca había trabajado realmente en la plantación. Una muchacha cuya existencia contradecía todo lo que decían los censos oficiales. William quedó horrorizado y, según todos los testimonios,
profundamente perturbado. Empezó a investigar. Leyó los diarios de su madre. Habló con el personal de la casa que había conocido a Rose. Reconstruyó la historia de lo que había hecho su padre, de lo que había soportado su madre, de lo que su hermano había prolongado. Cuanto más aprendía William, más se convencía de que tenía una obligación moral de reparar el daño. Había pasado años argumentando contra la esclavitud. Había pasado años defendiendo los derechos de las personas esclavizadas. Y, sin embargo, su propia familia había participado en una de las formas más sutiles e insidiosas de esclavitud, el borrado de un ser humano del registro oficial. William hizo averiguaciones. Descubrió que Rose vivía en Georgia, trabajando para una mujer llamada Eleanor Hartwell. Le escribió a Eleanor y luego tomó una decisión que tendría consecuencias profundas. William Ashton escribió una carta a Eleanor Hartwell. En ella explicó quién era Rose, explicó su historia y le hizo una propuesta. La carta, descubierta entre los papeles de Eleanor en 1923, dice lo siguiente: Estimada señora Hartwell, le escribo acerca de un asunto de considerable delicadeza. Ha llegado a mi conocimiento que usted emplea a una joven llamada Rose, que llegó a su casa desde mi familia hace algunos años. Creo que usted merece conocer la verdad sobre su origen y sus circunstancias. Lo que estoy a punto de contarle puede sorprenderla, pero le aseguro que cada palabra es cierta. Rose es mi media hermana, aunque esa relación nunca ha sido reconocida. Es hija de mi padre y de una mujer esclavizada llamada Lydia. Nació en Riverstone en 1804 y fue ocultada al mundo durante los primeros 22 años de su vida. Mi hermano James la envió lejos cuando heredó la plantación, y confieso que no lo culpo por haber querido apartar de su vida una complicación semejante. Sin embargo, he llegado a creer que aquello fue una grave injusticia. Le escribo para preguntarle si estaría dispuesta a permitirme reparar, en la medida de lo posible, ese daño. Quisiera ofrecerle a Rose su libertad, no solo la libertad que ella ya ha empezado a reclamar para sí, sino una libertad oficial, documentada y legal. Quisiera proporcionarle una suma de dinero suficiente para que pueda establecerse por su cuenta, si así lo desea. Quisiera reconocerla como mi hermana y asegurarme de que nunca más sea tratada como si no existiera. Entiendo que esta pueda parecer una petición inusual y que usted tenga reservas, pero le pido que piense en lo que es correcto, no solo en lo que resulta conveniente. Le pido que piense en lo que significa ser borrada del mundo. Le pido que piense en lo que significa que se le niegue a una persona el reconocimiento más básico de su propia existencia. Estoy dispuesto a hacer esta oferta independientemente de que Rose la acepte o no, pero espero que usted la anime a hacerlo. Espero que la ayude a comprender que merece ser libre, que merece ser reconocida, que merece que el mundo reconozca su existencia. Con la esperanza de justicia, William Ashton. La respuesta de Eleanor Hartwell, escrita en 1831, es igualmente notable. Estimado señor Ashton, he recibido su carta con profunda emoción. Confieso que desde hace tiempo sospechaba que la historia de Rose era más compleja de lo que se me había contado. Su educación, su refinamiento, su sufrimiento evidente, todo eso sugería una historia que no estaba siendo dicha. Le agradezco que haya confiado en mí para contarme la verdad. He hablado con Rose sobre su propuesta. Me ha pedido tiempo para considerarla. Es una mujer cautelosa, y no la culpo por esa cautela. Ha aprendido, a través de experiencias amargas, que el mundo no siempre es bondadoso con quienes existen fuera de sus categorías establecidas. Ha aprendido que confiar puede ser peligroso, que la esperanza puede ser cruel, pero creo que aceptará su oferta, no por el dinero, aunque sin duda le será útil, sino por el reconocimiento, por la confirmación de que existe, de que importa, de que su vida tiene valor. Eso, creo yo, es lo que ha estado buscando desde el principio. Debo decirle que he llegado a querer profundamente a Rose. Es una mujer extraordinaria. Ha soportado cosas que habrían destruido a una persona más débil y, sin embargo, ha conservado su dignidad, su inteligencia y su capacidad de compasión. Merece ser libre, merece ser reconocida, merece que el mundo la vea por quien realmente es. Me honra haberla conocido, me honra haber formado parte de su camino hacia la libertad. Con solidaridad, Eleanor Hartwell. Rose aceptó la oferta de William
pero no de inmediato. Se tomó tiempo para pensarlo. Habló con Samuel, habló con Eleanor. Pensó en lo que significaría reclamar oficialmente su libertad, en lo que significaría reconocer su vínculo con la familia Ashton, en lo que significaría salir de las sombras y entrar en la luz. Al final, decidió aceptar. En 1832, fue liberada de manera formal. Recibió una suma de $500, una cantidad considerable para la época, y William Ashton la reconoció públicamente como su hermana. El escándalo fue inmediato y severo. La reputación de la familia Ashton, cuidadosamente mantenida durante generaciones, quedó destrozada. William fue rechazado por gran parte de la sociedad de Charleston. Lo acusaron de traicionar a su familia, de manchar su nombre, de elevar a una mujer mestiza a una posición impensable a los ojos de la sociedad respetable. Pero William no se retractó, no se disculpó, se mantuvo firme en su decisión. «He hecho lo que creo correcto», escribió en una carta a un amigo. «He reconocido a mi hermana, he asegurado su libertad, he garantizado que nunca más sea tratada como si no existiera. Si eso me cuesta mi reputación, que así sea. Mi reputación es un precio pequeño por la justicia. Mi reputación es un precio pequeño por el reconocimiento del derecho de otro ser humano a existir». El escándalo que estalló tras el reconocimiento de Rose por parte de William tuvo consecuencias que se extendieron por la sociedad de Charleston durante años. William dejó de ser invitado a reuniones sociales. Las familias respetables se negaron a tratar con él. Comerciantes que antes hacían negocios con él empezaron a apartarse. Se encontró cada vez más aislado, convertido en un paria dentro de la sociedad que antes lo había recibido. Pero William había previsto ese desenlace. Se había preparado para pagar el precio de hacer lo que creía justo, y no se arrepintió de su decisión. «He perdido mucho», escribió en su diario. «He perdido el respeto de personas cuyo respeto antes valoraba. He perdido la comodidad de pertenecer a una sociedad que ahora comprendo que está corrupta en su raíz, pero he ganado algo mucho más valioso. He ganado la certeza de que hice lo correcto. He ganado la certeza de que defendí la justicia, incluso cuando me costó todo. Y he ganado una hermana que me fue negada por la crueldad y la cobardía de mi familia. Una hermana extraordinaria en todos los sentidos. Una hermana que merece ser reconocida y honrada». Margaret Ashton, que había sido la primera en defender a Rose después de la muerte de Catherine, también se vio afectada por el escándalo. Su esposo, un plantador de gran posición, estaba furioso con ella por haber alentado las acciones de William. Le exigió que se apartara de su hermano. Le exigió que repudiara públicamente a Rose. Margaret se negó. Escribió una carta a William expresándole su apoyo por la decisión que había tomado. Escribió otra carta a Rose dándole la bienvenida como hermana y dejó claro que no abandonaría sus principios, sin importar el precio que eso tuviera para su matrimonio o para su posición social. «He estado pensando en madre», escribió Margaret a William. «He estado pensando en la carga que llevó sobre sí, la carga de saber qué era lo correcto y no poder hacerlo, la carga de la complicidad, la carga del silencio. Yo no llevaré esa carga. No seré cómplice del borrado de otro ser humano. No guardaré silencio. Y si eso me cuesta mi matrimonio, que así sea. Hay cosas más importantes que el matrimonio. Hay cosas más importantes que la posición social. Hay cosas más importantes que la comodidad de conformarse». Rose, por su parte, usó el dinero y la libertad que William le había dado para construirse una vida como mujer independiente. Se trasladó a Filadelfia, donde existía una comunidad más amplia de personas libres de color. Abrió una pequeña escuela para niños, se involucró en el movimiento abolicionista, vivió una vida tranquila y digna, lejos de la plantación que había intentado borrarla. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero obtuvo algo que le había sido negado durante los primeros 28 años de su vida. Tuvo autonomía, tuvo elección, tuvo la posibilidad de definirse a sí misma, en lugar de ser definida por los demás. En Filadelfia, Rose llegó a ser conocida como una mujer culta y de principios. Enseñaba a los niños a leer, les enseñaba historia, literatura y filosofía. Les enseñaba a pensar de forma crítica sobre el mundo que los rodeaba. Les enseñaba que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto. También se involucró en el movimiento abolicionista, dio discursos,
escribió artículos, usó su propia historia como prueba de la bancarrota moral de la esclavitud, usó su propia experiencia de borrado para defender la humanidad y la dignidad de las personas esclavizadas. Fui borrada, dijo en un discurso, según un relato de prensa de 1835. Fui escondida, se me negó el reconocimiento más básico de mi propia existencia, y aún así, sobreviví. Sobreviví porque fui amada por personas que se negaron a aceptar el sistema que intentó borrarme. Sobreviví porque recibí educación, y esa educación me dio las herramientas para comprender mi propia opresión. Sobreviví porque fui fuerte, pero no todos tienen mi suerte. No todos tienen personas que los amen lo suficiente como para arriesgarlo todo por su libertad. No todos tienen acceso a la educación. No todos tienen la fuerza necesaria para sobrevivir al borrado. Y por eso debemos luchar. Debemos luchar por quienes no pueden luchar por sí mismos. Debemos luchar por la abolición de la esclavitud. Debemos luchar por el reconocimiento de la humanidad de todas las personas. La propia plantación no sobrevivió mucho tiempo después de que William reconociera a Rose. William, al llegar a creer que la esclavitud era un mal moral, tomó la decisión de liberar a todas las personas esclavizadas de Riverstone. Fue una decisión radical. También fue un desastre financiero. Sin trabajo esclavizado, la plantación no podía ser rentable, y sin rentabilidad, no podía sostenerse. William intentó hacer funcionar la plantación con trabajo asalariado, pero la economía no cerraba. El costo de pagar trabajadores era mucho mayor que el costo de esclavizarlos, y los propios trabajadores tenían opciones. Podían irse, podían buscar empleo en otro lugar, podían negarse a trabajar en condiciones que consideraban inaceptables. Para 1840, Riverstone estaba en decadencia financiera. Para 1845 quedaba claro que la plantación no podía sobrevivir. William tomó la decisión de vender la propiedad. La venta de Riverstone fue un acontecimiento importante en la región. La plantación había sido un punto de referencia durante décadas. Había sido el centro del poder y la influencia de la familia Ashton, y ahora estaba siendo liquidada, sus bienes dispersados, su historia borrada. El nuevo propietario era un hombre llamado Thomas Harley, un comerciante adinerado de Charleston, que había hecho su fortuna en el tráfico de esclavos. Harley no tenía interés en la historia de la plantación, no tenía interés en los secretos que contenía, solo le interesaba la ganancia. Harley llevó a un nuevo capataz para administrar la propiedad. El nombre de ese capataz era Henry Prescott, y sería Henry Prescott quien, en 1847, descubriría la verdad sobre Rose. Henry Prescott era un hombre de unos 50 años, con décadas de experiencia administrando plantaciones. No era un hombre cruel, pero tampoco era un hombre bondadoso. Era práctico, entendía el sistema, entendía cómo hacerlo funcionar. Cuando Harley lo contrató para dirigir Riverstone, la primera tarea de Prescott fue catalogar los registros de la propiedad. Necesitaba entender qué estaba administrando. Necesitaba entender la situación financiera. Necesitaba entender la historia. Y fue entonces cuando encontró el libro de cuentas. El libro de cuentas que contenía el nombre que no debería haber estado allí. El nombre que aparecía durante 43 años consecutivos. El nombre de una persona que oficialmente no existía. Al principio, Prescott se sintió confundido. Pensó que se trataba de un error. Revisó los registros del censo. El nombre no estaba allí. Revisó los inventarios. El nombre no estaba allí. Revisó los documentos oficiales. El nombre no estaba allí. Pero el libro de cuentas era claro. El nombre sí estaba allí. Y las anotaciones eran meticulosas. Pagos por ropa, pagos por comida, pagos por atención médica, todo cuidadosamente documentado, todo cuidadosamente escondido. Prescott hizo lo que haría cualquier hombre práctico. Hizo preguntas. Habló con el personal de la casa que había trabajado en Riverstone durante décadas. Habló con personas que habían conocido a la familia Ashton. Fue reconstruyendo la historia. Y cuanto más aprendía, más perturbado se sentía.
He descubierto algo en Riverstone, escribió en una carta a un amigo. Algo que no comprendo del todo, algo que me inquieta profundamente. Hay una persona que fue escondida, una persona que fue borrada de los registros oficiales, una persona tratada como si no existiera, y sin embargo, fue cuidada. Se ocupaban de ella. De una manera extraña, fue reconocida. No sé qué pensar de esto, no sé qué significa, pero sé que está mal. Sé que es una violación de algo fundamental. Sé que es un secreto que alguien se esforzó mucho por esconder. Prescott tomó la decisión de dejar constancia de lo que había encontrado. Hizo copias de las páginas relevantes del libro de cuentas. Tomó notas sobre lo que había averiguado. Preservó la evidencia de la existencia de Rose. Y luego hizo algo inusual para un hombre en su posición. Tomó la decisión de intentar encontrar a Rose, de contarle lo que había descubierto, de asegurarse de que supiera que su existencia había sido documentada, que no había sido borrada por completo. Le llevó meses encontrar su rastro, pero finalmente la halló en Filadelfia. Le escribió, le contó lo que había descubierto, le envió copias de las páginas del libro de cuentas que documentaban su existencia. La respuesta de Rose, escrita en 1848, es uno de los documentos más conmovedores de los papeles de la familia Ashton. Estimado señor Prescott, he recibido su carta con profunda emoción. Confieso que no supe si debía sentir alegría o tristeza al leerla. Durante tantos años me dijeron que no existía, que no tenía condición oficial, que era un fantasma dentro de la casa de mi propia familia. Y, sin embargo, como usted me ha mostrado, yo sí fui documentada, sí fui contada. De un modo extraño, sí fui reconocida. Es una forma extraña de reconocimiento. No es el reconocimiento que yo habría elegido. No es el reconocimiento que merecía. Pero sigue siendo un reconocimiento. Es una prueba de que fui real, de que fui una persona, de que mi existencia importó lo suficiente como para quedar registrada, aunque fuera en secreto. Le agradezco que haya dedicado tiempo a encontrarme. Le agradezco que haya preservado esta prueba. Le agradezco que se haya asegurado de que la verdad de mi vida no se perdiera por completo en la historia. He pasado mi vida intentando reclamar mi propia existencia, intentando demostrar que soy real, intentando convencer al mundo de que importo. Y ahora, gracias a usted, tengo prueba, tengo documentación, tengo evidencia que no puede ser negada. No sé qué haré con esta evidencia, pero sé que es valiosa, sé que es importante, sé que es una parte de mi historia que atesoraré. Con gratitud, Rose Ashton. Rose vivió hasta 1878. Tenía 74 años cuando murió. Murió en Filadelfia, en una pequeña casa de su propiedad, rodeada de libros y de las huellas de una vida bien vivida. Su esquela apareció en un periódico de Filadelfia. Era breve y no mencionaba sus orígenes. Simplemente decía que Rose Ashton, maestra y filántropa, había fallecido después de una larga vida dedicada a la educación y a la causa de la libertad humana. Nadie que leyera ese aviso habría conocido su historia. Nadie habría sabido que había pasado los primeros 22 años de su vida como un fantasma, que había sido borrada de los registros oficiales, que su sola existencia había sido tratada como un secreto vergonzoso. Pero los documentos permanecieron. Los diarios de Catherine, las cartas de Eleanor, la correspondencia de William, las cuentas domésticas de Riverstone con sus cuidadosas anotaciones sobre una muchacha que aparecía registrada pero no contada, y la documentación que Henry Prescott reunió sobre lo que había descubierto. Todos esos documentos sobrevivieron, escondidos entre papeles familiares y archivos, esperando a que alguien los encontrara y recompusiera la verdad. En 1923, una historiadora llamada Margaret Thornton estaba investigando la historia de la esclavitud en Carolina del Sur. Estaba revisando los papeles de la familia Ashton, que habían sido donados a una biblioteca universitaria, y encontró los diarios de Catherine. Mientras leía aquellas entradas cuidadosas y codificadas, la historia empezó a emerger. La historia de una muchacha escondida, de una familia que conspiró para borrarla, de un secreto conservado durante décadas. Thornton publicó sus hallazgos en un artículo académico titulado La mujer invisible, Rose Ashton, y la historia oculta de la plantación Riverstone. El artículo causó sensación en los círculos académicos. Planteó preguntas sobre qué otros secretos podían estar escondidos en los archivos de la historia estadounidense. Sugirió que los registros oficiales de la esclavitud, los censos,
los inventarios y los documentos legales eran incompletos, que había personas que habían sido borradas deliberadamente de la historia, que la verdadera historia de la esclavitud en Estados Unidos era mucho más compleja y perturbadora de lo que sugería la narrativa oficial. Pero el artículo también planteó una pregunta todavía más inquietante. ¿Cuántas otras Rose hubo? ¿Cuántas otras personas fueron escondidas, con su existencia negada y su humanidad borrada? ¿Cuántos otros secretos están enterrados en los archivos, esperando ser descubiertos? La respuesta, como han llegado a comprender los historiadores, es que nunca lo sabremos. La propia naturaleza de esos secretos significa que muchos de ellos jamás serán hallados. Las personas que fueron escondidas, las familias que las escondieron, los documentos que podrían haber revelado la verdad, todo eso se ha perdido en el tiempo. Lo que sí sabemos es esto: Rose Ashton existió, fue real, fue una persona de inteligencia, dignidad y una resiliencia extraordinaria. Sobrevivió a un sistema diseñado para borrarla, reclamó su propia libertad, construyó una vida con sentido y con propósito, y sin embargo, durante los primeros 22 años de su vida, no existió oficialmente. Fue un fantasma en la casa de su propia familia, un secreto que debía guardarse, un problema que debía manejarse. La pregunta que nos persigue al contemplar su historia no es si fue real, los documentos prueban que lo fue. La pregunta es esta: ¿qué significa ser una persona en un mundo que niega tu existencia? ¿Qué significa vivir en los márgenes, invisible para el mundo oficial y aún así indiscutiblemente presente? ¿Qué significa ser amado por personas que, al mismo tiempo, son cómplices de tu borrado? Y, quizá de manera aún más inquietante, ¿cuántas otras personas han vivido en ese espacio? ¿Cuántos otros fantasmas están escondidos en los archivos de la historia estadounidense, esperando que alguien los encuentre y los devuelva al mundo? La historia de Rose Ashton no terminó con su muerte en 1878. En muchos sentidos, apenas empezó entonces. Durante décadas después de su muerte, su historia siguió siendo casi desconocida. El artículo académico de Margaret Thornton, en 1923, le dio cierta visibilidad, pero interesó sobre todo a estudiosos e historiadores. El público general no sabía nada de Rose. El mundo no sabía nada de la muchacha que había sido escondida durante 43 años. Pero en la década de 1960, cuando el movimiento por los derechos civiles cobraba fuerza, los historiadores empezaron a interesarse de nuevo por las historias ocultas de la esclavitud. Empezaron a mirar los archivos con más atención, empezaron a formular preguntas que antes no se habían hecho, y comenzaron a encontrar historias como la de Rose. La historia de Rose Ashton se convirtió en símbolo de algo más grande. Se convirtió en símbolo de la manera en que la esclavitud no solo esclavizó a las personas, sino que también las borró. Se convirtió en símbolo de la manera en que las familias conspiraron para ocultar la evidencia de sus propias faltas morales. Se convirtió en símbolo de la manera en que los registros oficiales de la historia eran incompletos, sesgados y deliberadamente falseados. Los estudiosos comenzaron a examinar con más cuidado los papeles de la familia Ashton, empezaron a estudiar los libros de cuentas, empezaron a leer los diarios de Catherine y empezaron a comprender toda la complejidad de lo ocurrido en Riverstone. Entendieron que Thomas Ashton no había escondido a Rose solo por crueldad, la había escondido porque estaba atrapado por el sistema que él mismo había ayudado a sostener. La había escondido porque reconocerla habría significado reconocer la transgresión de su hermano. Habría significado reconocer la bancarrota moral de la esclavitud. Habría significado reconocer que el sistema sobre el que había construido su vida era, en su raíz, injusto. Entendieron que Catherine Ashton no había sido simplemente una participante pasiva en el borrado de Rose, había sido una participante activa. Había educado a Rose, había cuidado de ella, había intercedido por ella, pero también había sido cómplice de su borrado. Estaba atrapada por el sistema que definía su papel como esposa y madre. No había podido hacer lo correcto, porque hacer lo correcto le habría costado todo. Entendieron que James Ashton no había querido deshacerse de Rose solo por crueldad, había querido apartarla
porque representaba una amenaza para el orden en el que él creía. Representaba la posibilidad de un mundo distinto. Representaba la posibilidad de que el sistema pudiera ser cuestionado. Representaba la posibilidad de que la reputación de la familia quedara destruida. Entendieron que William Ashton no había liberado a Rose solo por bondad. La había liberado porque llegó a creer que la esclavitud era injusta. La había liberado porque llegó a comprender que su familia había participado en un mal moral. La había liberado porque decidió que su reputación importaba menos que la justicia. Y entendieron que la propia Rose no había sido simplemente una víctima. Había sido una superviviente. Había sido una mujer de inteligencia y dignidad extraordinarias. Había usado su educación para comprender su propia opresión. Había usado su libertad para luchar por la libertad de otros. Había usado su vida para desafiar al sistema que había intentado borrarla. La historia de Rose Ashton se convirtió en una historia sobre la complejidad de la complicidad. Se convirtió en una historia sobre la manera en que personas buenas podían participar en el mal. Se convirtió en una historia sobre la manera en que los sistemas de opresión podían corromper a todos los que participaban en ellos, sin importar sus intenciones, pero también se convirtió en una historia sobre la resistencia. Se convirtió en una historia sobre la manera en que las personas podían desafiar los sistemas que las oprimían. Se convirtió en una historia sobre la manera en que podían reclamar su propia libertad, incluso frente a probabilidades abrumadoras. Se convirtió en una historia sobre la manera en que podían insistir en su propia existencia, incluso cuando el mundo intentaba borrarlas. Pero la historia de Rose Ashton también plantea preguntas que todavía no podemos responder por completo. La primera pregunta es esta: ¿Rose estuvo realmente escondida? ¿O fue simplemente una de tantas personas que existieron en los márgenes de la esclavitud, ni plenamente esclavizada ni plenamente libre, documentada y a la vez invisible? El registro histórico sugiere que Rose fue inusual en el grado en que estuvo escondida. La mayoría de las personas mestizas que vivían en plantaciones eran esclavizadas o liberadas, eran contadas, eran documentadas, pero Rose era algo distinto. Fue borrada deliberadamente del registro oficial, fue documentada en secreto, fue reconocida por su familia y, al mismo tiempo, negada por el mundo. ¿Fue única? ¿O hubo otras como ella? ¿Hubo otras familias que escondieron hijos? ¿Hubo otros secretos enterrados en los archivos? La respuesta es casi con certeza sí. Hubo otras familias que escondieron hijos. Hubo otros secretos, pero la mayoría se ha perdido en el tiempo. La mayoría fue borrada de manera tan completa que nunca sabremos que existieron. La segunda pregunta es: ¿por qué Thomas Ashton escondió a Rose? ¿Cuál era su motivación? La respuesta más evidente es que intentaba proteger la reputación de su familia. Si Rose hubiese sido reconocida, habría quedado claro que su hermano había engendrado una hija con una mujer esclavizada. Habría quedado claro que la familia había participado en la explotación sexual de personas esclavizadas. Habría quedado claro que la familia no era tan respetable como afirmaba ser. Pero quizá hubo otras motivaciones. Tal vez Thomas Ashton sintió algún tipo de responsabilidad hacia Rose. Tal vez pensó que esconderla era una manera de protegerla. Tal vez creyó que reconocerla habría sido peor para ella que ocultarla. Nunca lo sabremos con certeza. Thomas Ashton no dejó ninguna explicación de su decisión, solo dejó la evidencia de lo que hizo. La tercera pregunta es: ¿Rose llegó alguna vez a perdonar a su familia? El registro histórico sugiere que no. Nunca volvió a Riverstone. Nunca se reconcilió con James. Nunca reconoció públicamente su vínculo con la familia Ashton, salvo a través del reconocimiento que William hizo de ella. Pero tampoco parece haber guardado amargura hacia William. Aceptó su oferta de libertad, aceptó su reconocimiento. Pareció comprender que William intentaba hacer lo que creía correcto. En cuanto a Catherine, Rose parece haber entendido que estaba atrapada por el sistema que definía su papel. Los diarios de Catherine sugieren que amaba a Rose, que cuidaba de ella, que quería protegerla, pero no fue capaz de hacer lo necesario para protegerla de verdad. No fue capaz de liberarla, no fue capaz de reconocerla, no fue capaz de hacer nada más que mantener el secreto. La cuarta pregunta es: ¿qué pasó con Lydia, la madre de Rose? El registro histórico
guarda casi silencio sobre este punto. Lydia aparece en los documentos solo como la madre de Rose. No sabemos qué fue de ella después de que Rose fuera enviada lejos. No sabemos si fue liberada. No sabemos si fue vendida. No sabemos si seguía con vida cuando William liberó a Rose. Ese silencio es quizá el aspecto más perturbador de toda la historia, porque sugiere que Lydia, la mujer que dio a luz a Rose, que la crió, que la amó, ha sido borrada de la historia todavía más completamente que la propia Rose. Sabemos que Rose existió, tenemos documentos, tenemos diarios, tenemos evidencia, pero Lydia casi no dejó rastro. Es un fantasma de un fantasma. La quinta pregunta es, ¿qué nos dice esta historia sobre la naturaleza de la esclavitud? La historia de Rose Ashton sugiere que la esclavitud no fue solo un sistema de explotación laboral, también fue un sistema de control psicológico y social. Fue un sistema que exigía el borrado de la humanidad de las personas. Fue un sistema que obligaba a las familias a participar en la negación de su propia agencia moral. La historia sugiere que la esclavitud corrompió a todos los que participaron en ella, corrompió a los esclavistas, que debían convencerse de que hacían lo correcto, corrompió a las familias de los esclavistas, que debían mantener la ficción de que el sistema era justo. Corrompió a la sociedad que sostenía ese sistema, una sociedad que debía negar la humanidad de millones de personas para justificar su explotación. Y la historia sugiere también que la resistencia a la esclavitud adoptó muchas formas. No fue solo la resistencia dramática de la rebelión o de la huida, también fue la resistencia silenciosa de personas como Catherine, que intentaron proteger a quienes amaban dentro de las limitaciones de un sistema malvado. Fue la resistencia de personas como William, que llegaron a creer que el sistema mismo era injusto e intentaron desafiarlo. Fue la resistencia de personas como Rose, que insistieron en su propia existencia incluso cuando el mundo intentó borrarlas. La historia de Rose Ashton es, en el fondo, una historia sobre el poder de la documentación. Es una historia sobre la manera en que los registros pueden preservar la verdad incluso cuando esa verdad ha sido ocultada deliberadamente. Es una historia sobre la manera en que el pasado puede hablarnos, incluso a través de los siglos. Rose Ashton existió. Los documentos lo prueban, los libros de cuentas lo prueban, los diarios lo prueban, las cartas lo prueban. Y gracias a esos documentos conocemos su historia. Sabemos que fue real, sabemos que importó, sabemos que su vida tuvo sentido y valor. Pero esta historia es también una advertencia. Es una historia sobre la manera en que los sistemas de opresión pueden esconderse. Es una historia sobre la manera en que las familias pueden conspirar para borrar la evidencia de sus propias faltas morales. Es una historia sobre la manera en que los registros oficiales de la historia pueden ser incompletos, tendenciosos y deliberadamente falseados. Y es, además, una historia sobre la manera en que las personas pueden resistir. Es una historia sobre la manera en que las personas pueden insistir en su propia existencia, incluso frente a probabilidades abrumadoras. Es una historia sobre la manera en que las personas pueden reclamar su propia libertad, incluso cuando el mundo intenta negársela. Rose Ashton nunca fue vendida, nunca fue liberada por la ley hasta que William la liberó, nunca fue reconocida por su familia hasta que William la reconoció, nunca fue reconocida por el mundo hasta que los historiadores descubrieron su historia. Pero era real, era una persona, importaba, y su historia, preservada en los archivos, nos habla a través de los siglos, nos habla de las historias ocultas de la esclavitud, nos habla de la manera en que las familias participaron en el mal, nos habla de la manera en que las personas resistieron, nos habla de la manera en que el pasado nunca está realmente muerto, sino que sigue hablándonos, exigiendo que escuchemos, exigiendo que recordemos, exigiendo que hagamos algo mejor. Gracias por mirar.